Observemos con detenimiento cómo Pablo escribe lo que para nosotros sería este pasaje, Colosenses capítulo 2 y versículo 8, que dice de la siguiente manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe por qué Pablo decía esto? Porque Satanás siempre ha intentado transformar y modificar el mensaje original de Dios. En estas instancias, es cierto, la Biblia todavía no estaba compilada, si lo podríamos decir de esta manera. De hecho, se estaba escribiendo en ese momento lo que sería el Nuevo Testamento. Pero Satanás siempre tuvo la intención de combatir todo lo que proviene de parte de la boca de Dios, a través de un sistema diabólico que rige a este mundo, porque la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tienen definitivamente un mensaje benéfico para esta humanidad. Habla de la salvación, de la liberación, del amor, de la sanidad, de las bendiciones que Dios quiere traer sobre este mundo. Entonces esto tiene que ser combatido de alguna manera, porque realmente esto le preocupa a Satanás, el mensaje de Dios. Así que, ¿cómo combatirlo? Bueno, una de las maneras es modificándolo. Si no lo podemos eliminar, pues entonces modifiquémoslo y hagámosle cambiar el significado. Así que cambiando esto, cambiando un significado, podemos hacerle cambiar el sentido, como de alguna manera ya lo había hecho en aquella antigua historia que relata el libro de Génesis, cuando Eva es tentada a desobedecer a Dios y ella le dice que no debían de comer porque iban a morir, y Satanás dijo: no morirán. Entonces, en base a esta filosofía satánica de modificar lo que Dios quiso decir, es que vamos a observar entonces al apóstol Pablo tratando de aplicar una defensa contra los ataques satánicos que venían en el Evangelio. Hoy día vamos a ver muchos lugares que parecen iglesias, parecen congregaciones cristianas, pero si pusiésemos la lupa o el microscopio sobre ellas, vamos a darnos cuenta que es solo un parecido superficial. Pero la esencia del Evangelio no se mantiene, porque no se predica la Biblia completa, o porque inclusive se la predica modificada. Una mujer se había acercado a su pastor en protesta de esto y le dice: le regalo esta Biblia. Y cuando el pastor vio la Biblia, tenía apenas unas pocas hojas. Le dice: pero aquí le faltan las hojas. Le dice: bueno, yo he arrancado las hojas que usted no predica. Esta es la Biblia que usted está predicando, de solo algunas pocas hojas. Esto ilustra de alguna manera también la realidad de algunos lugares que de hecho existen y que muy seguramente usted probablemente conozca alguno de ellos. Pablo defendía el verdadero evangelio, denunciando la existencia de otro evangelio, pero no es que existiese otro evangelio, es que era un evangelio falsificado, un evangelio satánico, un evangelio que había sido devaluado por las ideas diabólicas, por las ideas satánicas. Y hoy día no solamente existe, sino que también se practica y se enseña, tal vez con más insistencia que lo que pasaba o sucedía en la antigüedad. Así que vamos a inferir algunas denuncias que parten de una fe preventiva, una fe que tiene que ayudarnos a prevenir este evangelio falso. Y lo primero que podemos hablar, o lo primero que podemos decir, que el evangelio falso es un evangelio pobre.
Y quiero que entendamos bien el término. Satanás logra esto atacando a las doctrinas y haciéndoles perder su verdadera fuerza y su significado. Ahí está, empobrecidos. Es la técnica del bonsái. Usted habrá visto en algunas florerías o en algunos lugares viveros donde se venden plantas, muchos tienen el bonsái. El bonsái es un pequeño árbol. En realidad es un árbol maduro, un árbol añoso, pero en un tamaño pequeño. ¿Cómo es la técnica para poder lograr un bonsái? Bueno, es empobreciéndolo al árbol a través de ir cortando sus raíces para que no pueda adquirir el alimento necesario para crecer y para desarrollarse. Adquirirá sus características particulares según la especie, pero no va a poder desarrollarse, va a quedar enano. Cortando simplemente algunas partes y debilitando un poco también la tierra en la cual está puesto. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que él le escribe a su hijo espiritual en el capítulo 4 y versículo 16, le da esta recomendación, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado, dice Pablo, cuidado. Cuídate a vos mismo cuidando la doctrina, porque de esta manera vas a preservar tu vida y tu salvación y la vida y la salvación de aquellos que puedan llegar también a escucharte o a recibir el mensaje que vos, Timoteo, les vas a tener que dar. ¿Qué ejemplo tenemos de esto que venimos hablando, de un evangelio pobre? Bueno, el libro de Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, ya lo había advertido también en el libro que lleva su nónimo, que lleva su nombre, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese entonces que qué peligro es cuando falta el conocimiento. Un pueblo puede ser destruido cuando le falta conocimiento. Son los pueblos ignorantes. Nunca tenemos que permitir que se nos lleve por el camino de la ignorancia. Estoy hablando como cristiano y estoy hablando también como ciudadano. Si alguien quiere llevarnos por el camino de la ignorancia, restringiendo el conocimiento de cualquier tipo de conocimiento humano que podamos adquirir, pues entonces estamos allí frente a un grave peligro, porque los pueblos son destruidos cuando les falta el conocimiento. Podemos hablar de un evangelio pobre también, un evangelio que corrompe el significado del mensaje original, dando una nueva interpretación a la interpretación original que tuvo en mente, por ejemplo, el autor cuando escribió semejante pasaje. Tenemos el libro de los Salmos, el Salmo 91, que fue citado por Satanás en el momento en que Jesús estaba siendo tentado en el desierto luego de su bautismo. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, donde Satanás mismo cita un pasaje del Antiguo Testamento, pero con un significado totalmente corrompido y con una interpretación corrompida, diciéndole: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí viene la sugerencia entonces de tirarse del pináculo del templo. Lo invitó al suicidio, pero Jesús tenía muy en claro toda la palabra que su padre había dado y él sabía muy bien entonces a qué atenerse. Dios no puede ser tentado por ningún hombre ni por ningún otro ser creado. Otra cuestión del evangelio pobre es un evangelio que lleva doctrinas a puntos extremos. Hay modas por las cuales aquellos que transitamos ya muchos años en el evangelio hemos visto modas
que están dentro de las congregaciones, que entran, que llegan y gracias a Dios también se van, que hablan de extremos, extremos de enseñanzas que están en la palabra de Dios, pero llevadas a extremos totalmente nocivos y perniciosos. La doctrina de la prosperidad, de uno y reciba 100, por ejemplo, que no tiene reglas matemáticas la prosperidad. Solamente Dios dice que alguien que sabe dar es alguien que también está preparado para poder recibir, pero no hay una regla de cuánto se va a poder recibir. Inclusive hay que tener en cuenta que muchas personas que han dado también han pasado pruebas económicas que han sido pruebas de fe. Y todo esto rompe entonces la regla de esa teología de la prosperidad, acerca de la sanidad, de la liberación, porque muchas veces estos temas terminan siendo el eje y el centro de las predicaciones y de los mensajes, donde por años a veces se predica un monotema. Y realmente la Biblia es tan amplia que no se acaba en un solo tema, no trata solamente un solo tema. La Biblia no solo tiene ofertas, también tiene demandas. Pero bueno, el evangelio pobre es justamente este evangelio que va a tomar solo una doctrina y va a exacerbarla, va a agrandarla de manera tal donde su teología va a tratar de explicar un montón de cosas que no aparecen dentro de las enseñanzas de la palabra del Señor. También un evangelio pobre hace que muchas personas dejen de congregarse, mostrando pequeños defectos y diferencias a veces dentro del cuerpo de Cristo, como lo decía el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, dice el autor del libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces tengamos en cuenta que esta es una denuncia de aquello que Pablo le decía a los colosenses en el versículo 8 del capítulo 2. Miren que nadie los engañe. Cuidado, un evangelio pobre es un evangelio que puede tener alguna de estas 4 características que acabamos de nombrar o puede reunir varias de ellas. Pero sigamos adelante. ¿Cuál es otra denuncia? Que es también un evangelio peligroso o un evangelio diferente. Puede ser, por ejemplo, un evangelio social o un evangelio humanista. Parecería que con tener la palabra evangelio ya tiene un carácter positivo. Pero tal vez el carácter positivo que le aporta la palabra evangelio se hace negativo cuando lo sumamos a la palabra social o a la palabra humanista. Este es otro tipo de evangelio que gira alrededor de los hombres y sus obras. Hoy se está enseñando también un evangelio social. ¿Sabe? La gente se pierde por desconocer la fuente de la salvación, no por tener alguna necesidad física, sino por desconocer la fuente. El libro de Efesios, otra de las cartas de Pablo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio nos invita a las buenas obras, pero el Evangelio verdadero nos lleva más allá de las buenas obras. No nos quedamos en las buenas obras. Son parte del testimonio que tenemos que dar las buenas obras, pero va mucho más allá porque tiene un estricto sentido espiritual. Este evangelio es un evangelio que tiene como prioridad número 1 atender solamente necesidades humanas. Aquellos, he escuchado muchas veces esta frase, decirla: no le podemos hablar de Cristo mientras tengan el estómago vacío. Que puede ser una verdad, pero no es absoluta tampoco. Es una verdad relativa, porque se puede escuchar el evangelio desde una necesidad. De hecho, la mayoría de los que hoy somos cristianos hemos escuchado el evangelio desde una necesidad, con un estómago vacío, con un cuerpo enfermo, con una familia quebrada, con un grave problema. Todos escuchamos el evangelio desde una necesidad, pero el problema es que muchas veces
este tipo de cristianos se dedican a llenar el estómago de las personas, cosa que no digo que esté mal, está muy bien, pero queda solamente en eso. Cuando el Evangelio tiene otra misión, que no es solo saciar el cuerpo, sino saciar el alma humana con el alimento que proviene de la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús diciéndole que convierta las piedras en pan, Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de su boca. Así que la teología esta, que está muy asociada a la teología de la liberación, eh, es un evangelio falso también, porque es un evangelio social, es un evangelio humanista, que no llega realmente a cubrir las necesidades más íntimas del ser humano. Este evangelio diferente hace de los creyentes rebeldes revolucionarios por causas sociales. Y de rebeldes y revolucionarios nuestra sociedad está llena. Así que tengamos cuidado con todo esto. Muchos de aquellos que llevaron adelante estos movimientos de sedición, de rebelión, estos movimientos que tienen que ver con la liberación o revolucionarios, han sido líderes cristianos primero, o hijos de líderes cristianos, que se desviaron, que dejaron el rumbo correcto del Evangelio para entrar en una comprensión totalmente diferente. Un Evangelio que se lo piensa desde la política y que se lo piensa simplemente desde el materialismo. Tomando, por ejemplo, de la Biblia una ilustración acerca de ese momento cuando Jesús era honrado, cuando le derramaban el perfume de nardo muy caro, un perfume que costaba 300 denarios, el equivalente a todo un año del sueldo de un trabajador, de un jornalero. Calcule usted, tráigalo usted a la realidad de nuestro 2022 y calcule usted cuánto puede ser el sueldo mínimo, multiplíquelo por 12, bueno, eso era lo que costaba ese perfume, que fue derramado sobre el cuerpo de Jesús, preparándolo proféticamente para la cruz y fundamentalmente para la tumba. Judas fue el que protestó y dijo, bueno, podría haber sido vendido, y algunos protestaron, podría haber sido vendido y el dinero habérselo dado a los pobres. Mire usted. Realmente luego la palabra clara, no estaban pensando en los pobres, estaban pensando en sí mismos, en enriquecerse, en aumentar su patrimonio personal, y a los pobres que los cuide otro, finalmente. Lo vemos esto repetido innumerables veces en nuestra sociedad y ya como que estamos hartos y cansados de ver esto, pues no lo tenemos que ver entonces dentro del cristianismo, lo podremos ver en el ámbito de la política, pero esto no debe verse dentro del ámbito de la fe. ¿Sabe? Jesús nunca impidió que los hombres paguen sus impuestos a César, de hecho los animó a que le den a César lo que es de César. César era el Estado, era el emperador, y le dijo, páguenle al imperio lo que el imperio pide, pero a Dios denle lo que es de Dios. Y Jesús supo dividir las aguas en ese momento. ¿Qué es un evangelio diferente? Como Pablo decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es este evangelio diferente? Bueno, es un evangelio distinto. Un evangelio distinto. Dijo Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9, que existe un evangelio diferente. Después usted puede ir a este pasaje y leerlo y va a ver que existe un evangelio diferente, no porque haya otro, sino porque, como dijimos recién, es un evangelio original pero que ha sido modificado, que ha sido degradado por el efecto de los enemigos de Dios, que quieren que el mensaje se pierda y pierda su poder, que pierda su eficacia. Un evangelio diferente al que la Biblia enseña es falso, como lo escribió Pablo ahora
a los Corintios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Usted lo puede leer junto a mí, donde dice: pues no somos como muchos que medran, que crecen, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire, justamente este evangelio diferente tiene que ver con la falsificación. Dice el versículo 17 que medran. Muchos han crecido con este evangelio falso. Han crecido, han progresado, han prosperado porque han falsificado la palabra de Dios. Y no es esto un signo de viveza, sino es realmente una pobre característica de un pobre humano que tal vez quiera vivir falsificando y vivir de las necesidades que puede crear o generar en otras personas. Hubo alguien que una vez le hicieron el pago con un billete falso. Y cuando él se da cuenta, él va al banco para que el banco le solucione el problema, pensando que el banco le iba a cambiar el billete falso por uno bueno. Y el banco se lo solucionó. Le puso un sello arriba en el billete que dice falso de los dos lados y realmente se lo solucionó de esa manera. Claro, porque el banco no va a cambiar un billete falso por uno bueno, porque sería cómplice. Y de alguna manera, cuando sucede esto con el Evangelio, no podemos ser cómplices haciendo circular un billete falso, un evangelio falso. Hay que ponerle un sello bien grande para que quede bien identificado como un mensaje falso para esta humanidad. Porque un evangelio falso es un evangelio inservible. Y con que tenga la palabra evangelio, como bien dijimos hace un rato, no quiere decir que sea bueno. Puede tener el origen bueno, pero ha sido modificado o transformado más que para ayudar, para dañar y para destruir. Es un evangelio que está reprobado por Dios. No tiene la aprobación de Dios. Satanás es el que propone este tipo de evangelio. Un evangelio permisivo, sin restricciones, una religión sin Dios. Hoy es el tiempo de la religión sin Dios. Hay muchos religiosos, pero no quieren saber nada con Dios, no quieren saber de tener reglas, no quieren tener compromisos. Religión sin Dios, sí. Religión con Dios, no. Porque eso representa, obviamente, pagar un precio personal que no todos están dispuestos a pagarlo. Entonces, si asiste a un culto o a un lugar donde se predica, solo se recibe y no hay ningún tipo de compromiso, ni hay ningún resultado luego de haber escuchado ese mensaje. También creencias sin compromiso. Sí, yo creo, pero Santiago dice, si crees y tenés fe, demostralo. Porque él decía, yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Pero bueno, este evangelio falso lo que propone es creer, pero no comprometerse. Es solo un espectador, solo un oidor de la palabra de Dios, pero sin ningún tipo de compromiso, como hoy estamos acostumbrados a ver comidas light. Todo es light hoy. Bueno, lamentablemente el evangelio también en muchos lugares es un evangelio light, livianito, suavecito, algo muy superficial que no afecta la vida y mucho menos el destino espiritual de las personas. Debemos estar atentos. Pablo escribió en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo de dificultades. Realmente el Evangelio siempre se enfrentó a dificultades, pero bueno, hoy son más sofisticadas esas dificultades. Antes eran un poco más sencillas, un poco más fáciles de distinguir. Hoy cada vez son más complejas, más difíciles de distinguir, por lo tanto uno debe estar mucho más atento. En tiempos donde las cosas se ponen un poquitito más complicados, los cristianos tienen que estar muy atentos y tienen que ser muy valientes. Sea usted
uno de estos cristianos. Y volviendo de nuevo al pasaje que motivó este mensaje, volvemos a decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta es una fe preventiva, este es un mensaje preventivo que está predicado desde la fe y para la fe, pero usted tiene que estar muy atento. Por eso, tómese de la palabra de Dios y vívala, practíquela, no la cambie, no la modifique, no la acomode a sus circunstancias. Usted acomódese y alíñese con la palabra de Dios. Creo que esta será la manera correcta para que el cristianismo siga siendo una fuerza vencedora, una fuerza victoriosa, siempre tomado de la palabra de Dios y manteniendo puro el evangelio que nos ha sido dado. Vamos a hacer una oración. Yo le invito a cerrar sus ojos. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para reflexionar y compartir este mensaje. Pido sobre cada uno de los que han oído, Señor, que estén atentos a que nadie, Señor, los engañe por medio de huecas sutilezas o mensajes falsos o evangelios modificados, evangelios transformados. Dios, ayúdanos a descubrir estos falsos mensajes y estos falsos anunciadores, Señor, para poder estar firmes en tiempos donde muchas veces la humanidad está a punto de sucumbir. Que la fe jamás, Señor, perezca, porque ha sido fundada en Dios, en Cristo Jesús y en su palabra. Señor, nos fortalecemos en ti y te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder escuchar una vez más el mensaje de tu palabra. Bendigo a todos aquellos, Señor, que han participado y ruego que los fortalezcas espiritualmente para que sigan siendo cristianos victoriosos, vencedores y anunciadores del Evangelio de la fe. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo, te envío un abrazo y que el Señor te acompañe.